Vamos a repasar brevemente lo que ya vimos. Vimos, bueno, por supuesto, esto es 3 Studio Max. La interfaz son estos viewports, ¿sí? Estas ventanitas, accedemos al espacio 3D a través de ellas. La ventana perspective es la que vemos las cosas en perspectiva, y el resto son vistas axonométricas u ortogonales, donde vemos las cosas sin perspectiva. Este panel de acá es el panel de comandos, donde tenemos las dos pestañas que vamos a ver hasta por ahora. Van a ser la pestaña creación, donde creamos no solamente geometría, o sea, objetos, sino también, ahora vamos a ver shapes, que son formas no tridimensionales, que sirven para convertirlas después en objetos 3D, luces, cámaras, diferentes objetos. Y la segunda pestaña es la pestaña de modificaciones, que una vez que creamos el objeto, después le agregamos modificadores aquí y lo convertimos en diferentes cosas. Bueno, para crear un objeto vamos a la pestaña creación, por ejemplo, activamos el modo que queremos, por ejemplo geometría, geometry, y para crear una caja, por ejemplo yo recomiendo utilizar la vista perspective. La voy a maximizar la vista perspective, voy a hacer que ocupe el espacio de todos los viewports, haciendo Alt W. Clic y arrastro sobre la vista perspective, eso me va a crear la base, ¿sí? La superficie. Cuando suelto el mouse, el botón del mouse, voy a poder scrollear y eso le va a dar la altura a la caja. Y cuando hago un segundo clic, establezco ya, esta caja quedó hecha. Usualmente cuando creemos cajas, las vamos a crear así rápidamente de manera como muy libre, y inmediatamente vamos a pasar al segundo panel. La caja está seleccionada en este momento, si se fijan acá abajo dice One Object Selected, y si vamos al panel de modificaciones, vemos el nombre del objeto seleccionado, en este caso es Box 001, la ventana de modificaciones, este menú desplegable tiene todos los posibles modificadores que pueden asignarse a este objeto. Si hay otro objeto seleccionado, la ventana, la lista de modificadores también se modifica correspondientemente. Acá está, en esta ventanita, están los modificadores que están asignados efectivamente. Ahora no hay ninguno, simplemente está la caja, el nombre de la caja. Y los parámetros, ¿sí? Que esto es similar a, por ejemplo, a Unity, que tenemos de este lado tenemos el inspector y vemos las propiedades del objeto que está seleccionado. Bueno, similar a eso. Vemos acá los parámetros, por ejemplo, de esta caja. Los primeros tres, largo, ancho y alto. Si hago clic en las flechitas que están al lado del campo del valor, y arrastro, clic y arrastro, puedo modificar ese valor de manera muy, muy cómoda, muy, muy dinámica. Si presiono Control, el cambio es muy, muy grande. Si presiono Alt, el cambio es bien despacito, ¿sí? Y si no presiono nada, el cambio tiene un valor así intermedio. Una cosa muy importante, hasta ahora esto es un repaso como muy casi obvio, porque ya lo hicieron mucho, pero hay cosas que quizás hay que recordar y me parece muy importante que conozcan estos dos shortcuts, F3 y F4. F3 lo que hace es pasar mi vista a modo estructura de alambre, o wireframe, acá dice, ¿sí? Vamos a ver simplemente las aristas de los objetos, y todo el resto transparente, ¿sí? Esto es una vista muy útil para diferentes ocasiones. No viene al caso, van a ver que lo van a usar un montón. Y cuando estoy en sólido, en modo sólido, si toco F4, lo que voy a ver son las aristas sobreimpresas sobre la superficie del objeto. Si toco, voy a dejar F4 acá, fíjense que el modo es Edged Faces, ¿sí? O sea, son las caras con las aristas. Puedo modificar estos otros parámetros, length, sex, o sea, segmentos de largo, segmentos de ancho y segmentos de altura. ¿Sí? Lo que hago es lograr acá subdividir la geometría. ¿Y para qué me sirve subdividir la geometría? Es importantísimo para lograr detalle.
Si yo tengo una caja que no está subdividida, por ejemplo, si hago botón derecho sobre las puntitas estas que se llaman spinners, si hago botón derecho sobre el spinner, lo voy a volver a su valor por defecto, que es 1. Por ejemplo, voy a darle un poco más de altura a la caja. Con la rodita del mouse, ¿sí? Me hago zoom, y si la mantengo presionada, me muevo así de manera lateral, scrolleo, se llama, esto es un scroll o un paneo. Voy a aplicarla a esta caja, un poquito más alta todavía le voy a dar, a ver. Le voy a dar un modificador bend, por ejemplo. Ya lo conocen, lo usaron para hacer la tortuguita, ¿sí? Que es básicamente el modificador, lo que hace es doblar los objetos a los que se aplica. Fíjense que apliqué el modificador bend y está activado acá, y lo que veo acá son los parámetros del objeto bend, del modificador bend, ¿sí? Y selecciono la caja, ahora veo los parámetros de la caja. Bueno, voy a modificar bend. Si modifico el ángulo del bend, fíjense que hay esta cajita anaranjada que me muestra cómo está tratando de trabajar la herramienta. O sea, el bend está doblándose de esta manera, como está este área anaranjada, que se llama gizmo. Se le conoce como gizmo eh, a estas ayudas visuales que nos dejan, que nos dan pistas acerca de cómo se está aplicando una herramienta o cómo se puede usar una herramienta. Se llama gizmo. Bueno, el gizmo del bend tiene esta curvatura, pero la caja está toda derecha, dura, y se da como inclinado, pero no sigue el gizmo del bend. Si yo quisiera que siga esta curvatura, necesito cortar segmentos para que eso pueda empezar a plegarse en esos cortes. Entonces, para hacer eso, puedo volver aquí a la caja box, al ir abajo del modificador, y darle, por ejemplo, segmentos de altura. Acá, height sex. Tiene uno solo. Si le doy uno más, ¿ven? Lo parte el diome, y ahora sí se trata de ajustar un poquito al modificador bend. Y si le doy más segmentos de altura, lo que voy a lograr es cada vez mayor Una detalle. curva. Claro, cada vez mayor detalle. Fíjense que en 3D, ¿Y eso no consume muchos recursos? cada polígono es un recursito más. La verdad que hoy en día, en el nivel de avance que tiene el hardware, los polígonos no son tan malos. O sea, podemos usar polígonos de más en eh, en este nivel en que estamos trabajando nosotros, ¿sí? No es que se nos va a colgar Unity porque pasemos un objeto que podría estar más optimizado. A nivel profesional sí, hay como un límite de polígonos que se puede utilizar, no te puedes pasar de esa cantidad, de esos números de polígonos que te da el equipo técnico, que te dice, tenés tantos polígonos para hacer un asset. Pero hoy en día tenemos una cantidad de polígonos linda para usar. Pero está bien el comentario. Vamos a tratar de hacer objetos que estén equilibrados, o sea, que tengan detalle, pero que no sean eh, muy pesados a la hora de procesarse. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. Buen detalle, pero livianito. Y el detalle está, ¿cómo decirlo? El parámetro, el criterio, es el ojo. O sea, yo me digo, bueno, esto es una curva, y un poquito me doy cuenta, quizás, eh, de las líneas rectas que conforman esta curva. También todo tiene que ver qué tipo de estética estoy usando, a qué distancia va a ver el usuario de este objeto. Si es un objeto que se va a ver así lejos, puedo incluso bajarle la cantidad de segmentos, nadie se va a enterar. O sea, ponerle que 3 quizás sea muy poco, 5 ya se ve como la gente. Pero si me acerco, ahí veo que esto está cuadrado. Bueno, si es un objeto que va a tener mucho protagonismo en la escena, bueno, démosle un poquito más de, de- de poligonalidad, de detalle. Bueno,
Así que bueno, para eso sirven los segmentos, ¿sí? Para dar detalle. Para dar detalle, para permitir. Pero, Sí, si cambiás ahora los de length o los de width, no pasaría mucho, ¿no? no ¿O qué pasa nada. pasaría? Cambio los de length, cambio los de width. Porque vos los giraste en el lado de, o sea, giraste a altura. Claro, no pasa nada porque gira altura. Pero por ejemplo, si en vez de el bend hacerlo. Vamos, sí, no pasa nada. Pero por ejemplo, en vez de un bend, voy a quitar el bend. Voy a hacer clic en el tachito con el bend seleccionado. Se va el modificador. Puedo aplicar un modificador, por ejemplo, twist. Este. Como su nombre lo indica, twist lo que hace es retorcer. ¿Sí? Y ahí quizás sí, si vuelvo a box y le doy más segmentos de ancho, por ejemplo, ahí sí me doy cuenta de que hacía falta ese suavizado. ¿Sí? Una cosa es con 4, con 1, otra cosa es con 4. Y así, bueno, todo es todo un Pero equilibrio. una pregunta, ¿Vale? y por ejemplo, si tengo un rectángulo, ponele, y le quiero sacar una esfera, y que en el rectángulo quede la esfera, pero como si le saqué la esfera, ¿se entiende? Por ejemplo, parecido a qué. Eh, es como si A cortases ver, queso, podemos. que Ok, le como pasas un la cuchara y queda agujero la marca, dentro. Sí. claro, le quiero hacer un agujero, ¿cómo sería? Bueno, eso usualmente se hace con una cosa que no es muy, muy correcta a la hora de modelar como yo quiero que modelen ustedes. El modelado que vamos a hacer nosotros se llama modelado poligonal. Y como su nombre lo indica, se trata de editar polígonos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá un montón de polígonos, pero acá se cumple una regla del modelado poligonal que es que todos los polígonos que tiene este objeto son quads, es decir, tienen 4 vértices y por lo tanto tienen 4 lados. ¿Por qué se utiliza esta regla de los quads? Porque hay un paso muy utilizado en modelado, que es la subdivisión de los objetos. Se aplica, por ejemplo, un modificador de suavizado, que lo que hace es partir los polígonos en 4. Y si un objeto, si un polígono tiene 4 lados, al partirlo en 4 simplemente que sea una cruz. Por ejemplo, le aplico a esto un modificador Turbo Smooth. No, se lo aplica al otro. Acá. Le aplico esto, un modificador Turbo Smooth. Va a quedar feísimo, ya lo sé. Tranca. Bien. Fíjense, el modificador Turbo Smooth lo que hizo fue suavizarlo. Acá hay 4 polígonos, ¿sí? Y ahora hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Partió todos los polígonos en 4. Si alguno de estos polígonos no tuviera 4 lados, por ejemplo, voy a hacer un corte acá. Voy a aplicar un modificador edit poly. ¿Pero lo hace automáticamente? O sea, él decide cómo partirlos. Sí, sí. Bueno, voy a hacer un corte acá, por ejemplo, voy a agarrar esto de acá a acá. Bueno, qué horrible eso. Bien, espantoso quedó esto. ¿Ven? Esto es lo que se llama una geometría no sana. ¿Sí? Tenemos acá un polígono que tiene 5, un polígono que tiene 4 y otro que tiene 5. Si a esto le pongo el Turbo Smooth, ven lo que pasa. ¿Ven esto se llama un artefacto. Es nada, esto se ve feo. Es difícil de. ¿Qué pasó ahí? Me están No doliendo sé. los ojos de ver eso. Sí, no Bueno, se ve muy... lo que pasa es que está bien. Cuando tus ojos duelen, es porque está mal. Pero se nota una diferencia visual cuando lo ves, tipo, no, Sí, no como sí, en se el ve. A editor, ver, sino en... no se nota. A ver, como todo. ¿Pero por qué harías eso? Podemos hacer las cosas incorrectamente y que no se note, pero puede que se note. Es como para la programación también. Puede hacer un código todo parchado, que al final cuando yo le doy play y anda, nadie se entera. Ahora, después ese código hay que mantenerlo o hay que modificarlo. Y ahí vienen los dolores de cabeza. Con esto es lo mismo. Además, eso le agrega procesamiento, ¿no? Porque es como un Sí, poco sí, regular. también un poquito de más procesamiento, pero más que nada,
por ejemplo, si esto yo ahora lo quiero animar, por ejemplo, y quiero poner unos huesos y que se mueva, la manera en que se va a deformar una geometría que está bien así prolijita, es mucho más predecible y fácil de trabajar que una que está así. Porque esto seguramente va a tirar algún triangulito para afuera y después vamos a tener que modelarlo de vuelta. O cuando quiero texturizarlo. La textura, en muchas oportunidades tenemos que agarrar pedacitos de la textura y decir, este pedacito de textura va en este polígono. Bueno, ¿cómo va para poner un pedacito de textura en este coso irregular? Es difícil. Entonces, hay que tratar siempre de mantener cierta armonía en las curvas, en la fluidez de las aristas. Bueno, así que, ahora, volviendo a la pregunta del compañero. ¿Cómo va a hacer un agujero dentro de una caja? Lo que se puede hacer es una operación booleana. Ustedes ya vieron esto con Rhino el año pasado. Voy a cambiar el color para que se vea un poco más. Voy a bajar los segmentos a 1. Voy a agarrar una esfera también. La voy a interpenetrar con mi caja. Digamos que quiero hacer algo así. Las esferas también son unos objetos muy lindos, pero son intensivos en su poligonalidad. Solamente para hacer una esfera linda hay que ponerle mucho polígono. Tiene 32 segmentos, por ejemplo, esta esfera. Le puedo bajar los segmentos, pero bueno, corre el riesgo de que empiece a dejar de verse como una esfera. Lo voy a dejar en 24. Ahora, lo que se hace para hacer que esta esfera recorte la caja es una operación booleana. Selecciono la caja, voy al panel de creación y voy a crear un objeto booleano. El objeto booleano no está acá, está dentro de Geometry, pero tengo que desplegar este menú, buscar Compound Object, que no sé si es la traducción, pero es un objeto compuesto. Son objetos que se generan a través de más de un objeto combinado. Acá sí, dentro de Compound Objects encuentro el famoso Boolean. Después también está el Pro Boolean, pero empecemos con el Boolean. Clic en Boolean, se activa la herramienta, y Boolean, lo que es booleano es una operación booleana, y una operación necesita operandos. Si tengo un solo operando, no hay operación. Hasta ahora hay un solo operando, que es la caja que tengo seleccionada. Necesito agregar otro operando. Así que hago clic acá, y voy a pasar el mouse por encima de un posible operando, me lo va a resaltar, hago clic en ese operando. ¿Y qué hizo acá? Lo que hizo fue sumarlo. La operación booleana fue de suma. Porque por defecto, las operaciones booleanas son de suma. Pero si yo quiero subtraer, hacer una resta, hago clic en subtract. Y acá hizo el agujero que decía el compañero. ¿Sí? Tenemos nuestra caja agujereada como un queso. Pero volvemos a lo que les decía yo de la geometría sana o no sana. Acá tenemos un polígono que antes tenía 4 aristas y ahora tiene, vaya a saber cuántos. Y a esto yo le aplico un Turbo Smooth para ver cómo reacciona a una subdivisión. Y bueno, tenemos lo que tenemos, ¿sí? Se hace bolsa totalmente. ¿Sí? O sea, tenemos una operación que es muy difícil de hacer sin una operación booleana, o sea, este agujero. Pero nos lleva a un objeto que después es difícil de editar. Así que hay que hacer el equilibrio bien, ¿sí? Bueno, nos quedan 5 minutos, pero vamos a volver ahora después de esto, ¿eh? Regresamos, vamos a tener 20 minutos más. Pero y si tenés que hacer una taza, porque mi objeto es una taza, mi idea es prestar un cilindro con menor radio a uno con mayor radio y que ahí quede como eso. Muy buena el razonamiento. No, lo ideal para hacer una taza es hacer un cilindro y en base a la geometría seguir editando la geometría. Por ejemplo, Edit Poly, ustedes hicieron el TP del modelado poligonal en el cual hacían, ¿recuerdan la chimenea de la casita? Seleccionaban el polígono, botón derecho, Inset,
el inset crea un polígono dentro de otro polígono, y ahora pueden hacer botón derecho sobre este polígono seleccionado y un extrude. Y el extrude lo hacen hacia abajo. Una vez que generaron la geometría, ya pueden pasar a la herramienta mover y agarrar ese polígono y bajarlo todo lo que quieran. Acá, por ejemplo, juega la estructura de alambre, ¿sí? Para ver dónde está ese. Y acá tengo, entonces, el cilindro sin hacer una booleana, con todo quads, bellísimo. Muy probablemente a esto le pongo un turbo smooth y no le va a gustar. Bueno, no quedó tan mal. Pero, ven, ahí tenemos una geometría sana. Menos la tapa del cilindro. ¿Qué era? Un polígono con un montón de vértices. Acá lo que se hace, para evitar el tema de los quads, se llama n-gon. O sea, en vez de un no sé, triángulo o cuadrado o pentágono, octágono, es n-gon. O sea, no se sabe cuántos gon tiene, cuántos lados tiene. Este n-gon se soluciona cortándolo. No, justo no me quise cortar. A ver. No quiere saber nada. Vamos a hacer una cosa. Lo que podría hacer es hacerle otro inset acá. Y por lo menos la parte que está rota va a ser más chiquita. Ahí va. Bueno, entonces, hay manera de generar objetos sin necesidad del booleano. Lo que sucede es que cuando empezamos a modelar, empezamos a usar 3D Max, el booleano es tan intuitivo. Nada, tengo una forma, ¿cómo la logro? Bueno, hago la forma, después hago la contraforma, la junto, las resto y la tengo. Bueno, eso rompe todo. ¿Sí? Traten de no usar operaciones booleanas, a menos que la opción sea demasiado laburo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver en el ratito que nos queda, los voy a introducir en el modelado en base a splines. Vean esto. En el segundo botón del panel de creación, en Shapes, tienen lo que se conoce como splines o spatial lines, líneas espaciales. Puedo crear rectángulos, puedo crear círculos, puedo crear estrellas incluso. Y en base a esto generar geometría. Lo vamos a ver ahora cuando volvamos, ¿sí? Se termina. Vuelvan a conectarse por favor y en 20 minutos terminamos con esta clase de hoy. Nos vemos en un ratito, chicos.